¿Qué tal, amigos? Para mí es un gusto presentarles la primera sesión del curso de las lecciones de Historia de la Filosofía de Hegel para principiantes en el módulo Presocráticos. Aquí en el canal de YouTube voy a compartir con ustedes las dos primeras sesiones. Pero si ustedes quieren presenciar el curso completo, les recomiendo que en la descripción de este video revisen el PDF donde vienen todas las instrucciones para su inscripción. El curso consta de 16 sesiones con todos los materiales y donde vamos a revisar los fragmentos de los presocráticos y el primer volumen de las lecciones sobre historia de la filosofía de Hegel, donde él trabaja una introducción a la filosofía, a todos los presocráticos, desde Tales de Mileto hasta los sofistas. Cada sesión tiene una duración de entre 90 minutos y 2 horas, que incluye también la participación de los asistentes al curso. Este primer módulo ya está grabado completamente en línea y les comento que el 21 de enero comenzamos con el segundo módulo de forma virtual a través de la plataforma Zoom. El segundo módulo incluirá los temas de Sócrates y Platón. Sin más, les dejo aquí la primera sesión del curso. Espero que se animen a llevarlo completo. Un saludo a todos. Y bueno, bienvenidos todos a el curso de Historia de la Filosofía del canal Estamos Filosofando. Y el día de hoy vamos a hablar de la introducción a la historia de la filosofía. Nuestro texto guía durante todo este tiempo van a ser las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, que están en la carpeta que ustedes tienen acceso porque está en el correo de bienvenida y ahí están todos los textos que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Todavía no hay lecturas asignadas, por supuesto, porque esta es la primera sesión. O el día de hoy vamos a asignar una lectura para dentro de 8 días. Entonces, la idea de los cursos en filosofía fundamentalmente es siempre ir acompañado de lecturas. Es decir, no hay curso de filosofía serio que no está acompañado de lectura, y lo que se hace es una lectura acompañada con el profesor para ir comentando, ir aclarando las dudas, ¿no? Una de las cosas que se aprenden a hacer en filosofía es se aprende a leer textos filosóficos. Eso es lo primero que nosotros hacemos en filosofía, que suena casi trivial, ¿no? O sea, uno va a un curso de filosofía a aprender a leer, ¿no? Suena chistoso, pero es la realidad. Uno va a aprender a leer porque uno no sabe leer textos filosóficos, tiene una cierta particularidad, tiene un cierto arte leer filosofía distinto de leer literatura o leer el periódico o las noticias, qué sé yo. Hay una cierta manera de hacer lectura filosófica. Y pues se recomienda ir acompañado de alguien que te pueda ayudar a hacer esta lectura filosófica, y pues para eso estamos los profesores, aunque pues esto de profesor es un término un poco ambiguo porque yo creo que en filosofía lo que habemos son facilitadores del conocimiento. El mismo Sócrates ya decía que la filosofía no se podía enseñar porque implicaría suponer que alguien le puede enseñar a pensar a otra persona, y en realidad esto no es posible. Es decir, cada quien piensa por uno mismo y el profesor a uno le ayuda a pensar. Entonces, por eso más que profesor, a mí me gusta llamar facilitadores del conocimiento. Bueno, este curso, como les decía, es sobre la historia de la filosofía. Ustedes ya están familiarizados quizás con la metodología porque es lo que hemos estado trabajando en el canal de YouTube de Estamos Filosofando. El presupuesto que aquí presentamos es que la mejor forma de estudiar filosofía, o al menos esa es la que yo encuentro más fácil pedagógicamente hablando, es hacerlo en orden desde el principio, empezando desde las
antiguos filósofos griegos, los presocráticos, y avanzando en orden histórico, que pues es además la forma en que el propio Hegel enseñaba filosofía. Este estilo pues no siempre se sigue, ¿no? En las universidades y otros profesores pues tienen otros estilos de hacer filosofía, que no siempre es el mismo. Y el histórico pues a veces se favorece en algunas facultades y a veces no. Eh, no quiero decir que es el único método, y digo que es el mejor para mí, es el mejor que yo encuentro para enseñar filosofía y el que yo encontré para aprender filosofía, pero me parece que Hegel nos enseña que la filosofía no nada más es la opinión de los filósofos y las doctrinas filosóficas, sino la unión, la concatenación de esas distintas doctrinas filosóficas, unas entre otras, ¿no? Entonces no es nada más aprender lo que dijo Descartes y Nietzsche y Kant de memoria, sino ver cómo se articula el pensamiento de un filósofo con otro, el paso de una época histórica a otra, eh, y además que toda filosofía presupone un conocimiento anterior. O sea, todo filósofo está en diálogo con un filósofo anterior. Entonces, entender o tratar de entender, por decir un ejemplo, Aristóteles sin Platón, pues es muy complicado o no se le saca el provecho suficiente, ¿no? Se puede entender, pero no se va a entender a profundidad. Si uno tiene una buena lectura de Platón, pues la lectura de Sócrates, de Aristóteles, perdón, va a ser mucho más sencilla y mucho más provechosa. Y esto se puede decir de toda la historia de la filosofía, a diferencias quizás de la filosofía analítica, que pretende hacer una filosofía sin historia, pero bueno, eso ya sería hablar de la época contemporánea y ese es otro tema. Pero para iniciar, para comenzar, para principiantes, a mí me parece que la mejor forma es hacerlo de esta manera. Eh, pero bueno, habría que empezar entonces por el principio con qué es la filosofía, ¿no? La etimología pues es bien conocida, ustedes seguramente ya la saben, ¿no? Que es amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Viene de filos, filia, que es un tipo de amor, es un tipo de amistad, y de sofía, sabiduría o conocimiento. Pero entonces hay que decir qué tipo de conocimiento y qué tipo de saber es esta disciplina filosófica. Y esto, para explicar esto, conviene decir qué no es filosofía, quizás. El propio Hegel va a hacer este ejercicio en la introducción de las lecciones sobre la historia de la filosofía que nosotros vamos a leer. Me voy a adelantar un poquito, pero quizás haciendo algunas acotaciones con la época contemporánea, que Hegel no tenía esta dimensión. Se encontrarán que cuando Hegel habla en la introducción de la filosofía, muchas veces utiliza el adjetivo científico, ¿no? Dice que la filosofía es un saber científico. Cuando se encuentren esto en la introducción, bueno, hagan el ejercicio de caridad intelectual, de pensar que lo que entendía Hegel por ciencia no es lo mismo que entendemos nosotros, ¿no? En esa época, en el siglo XIX, ciencia, Wissenschaft en alemán, pues era un conocimiento muy general que tenía una teoría, un método, una disciplina, ¿no? Racional, eh, pero que se aplicaba a muchos saberes. Nosotros entendemos por ciencia algo muy específico y muy propio de nuestra época, que es siempre relacionado a un saber empírico, ¿no? A un saber observacional que se constata o que se comprueba en la realidad efectiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
la filosofía no sigue el método experimental, no sigue el método observacional, ¿no? Para hablar de filosofía, tendríamos más bien que pensar en un saber especulativo. ¿Y qué es un saber especulativo? Eh, bueno, viene del latín speculare, especulación, ¿no? Que es la misma etimología de donde viene espejo, ¿no? El reflejarse del pensamiento, es decir, nosotros cuando estamos pensando, reflejamos, especulamos nuestro propio pensamiento sobre qué, sobre nosotros mismos, ¿no? Es decir, nosotros estamos en un diálogo, si lo quieren poner de alguna manera, si lo quieren decir de algún modo, con uno mismo, ¿no? Esa es la especulación. Uno solito se pregunta y uno solito se contesta, ¿no? Es una otra característica del pensamiento filosófico, se dice que es reflexivo, ¿no? Reflexionar es lo que está sobre uno mismo, ¿no? No solo está doblado, está redoblado, ¿no? Eso es reflexionar, ¿no? Me pienso a mí mismo, ¿no? Y esta es la característica del pensamiento filosófico, a diferencia del científico que va a la empiria, que va a la observación, a la experimentación, aquí estamos reflexionando. Pero bueno, entonces a alguien se le puede ocurrir que la filosofía entonces es pensar sobre cualquier cosa, eh, lo que uno se le pegue la gana, a la hora que se le pegue la gana, y que eso ya es filosofía, ¿no? Y que si yo me pongo a inventar cuentos, entonces estoy haciendo filosofía. Pues no, porque no solo la filosofía implica un pensamiento especulativo, reflexivo, sino que también se circunscribe a las leyes de la lógica. Entonces, una definición de filosofía, que ahorita hablaremos de las distintas definiciones que podría tener la filosofía, que a mí me gusta, con la que yo opero, con la que yo enseño, con la que yo trabajo, es entender la filosofía como un pensamiento especulativo que se guía o que se circunscribe, se ciñe a las leyes de la lógica. Eso es filosofía. ¿Y cuál es el producto de la filosofía? Bueno, esto está hasta el final de la obra de Hegel, pero si el final es el comienzo y el comienzo es el final, pues tendremos que hablar del producto de la filosofía de una buena vez. Y el producto de la filosofía, y que si llegamos si la vida nos da licencia y nos llegamos a leer toda la ciencia de la lógica, pues nos vamos a dar cuenta que el producto de la filosofía es el concepto. ¿Qué es lo que producen los filósofos? Los filósofos producen conceptos. Y bueno, habría que hablar detenidamente de qué es un concepto, en qué consiste un concepto, cómo se forman los conceptos, y eso vendría hasta el final de toda la elaboración de la ciencia de la lógica. Pero por ahora es suficiente decir que el producto de la filosofía es un concepto, que es una idea racional, un pensamiento racional bien formado, bien estructurado, unitario, eh, que puede o no referirse a un objeto de la realidad, eh, pero que se deduce o se encuentra a partir de la especulación, a diferencia de la ciencia, que lo hace a través de la observación, ¿no? Entonces, eso es filosofía, una forma de entender filosofía. Se van a encontrar que si ustedes leen distintas corrientes y distintos autores, prácticamente cada uno va a tener su propia definición de la filosofía. Y es que esto también es común en el pensamiento filosófico, que cada filósofo reestructura y reelabora el pensamiento. Es decir, la filosofía no es como una doctrina, como que te gusta, como las matemáticas que ya están escritas en libros y ahí está el álgebra y ahí está la geometría y ahí está la trigonometría y ya se sabe qué es
estas ciencias, ¿no? O estas disciplinas. Como el proceso filosófico implica el pensamiento humano, cada persona que filosofa está reconstruyendo toda la filosofía. Es decir, la filosofía no está en los libros. La filosofía está en cada uno de nosotros cuando estamos filosofando, cuando estamos leyendo un diálogo de Platón, cuando estamos haciéndonos una pregunta filosófica, ¿no? Si se muere toda la humanidad y quedan los libros en las bibliotecas, en las librerías, eh, pues ahí no está la filosofía, ¿no? Porque la filosofía es un pensamiento vivo, ¿no? Por definición, el pensamiento está vivo, es producto de una gente que lo está pensando. Y por eso cada vez que se piensa filosofía, se reelabora toda la disciplina. Entonces, cada filósofo, Sartre, Hegel, Aristóteles, Kant, pues reelabora la filosofía, la reestructura. Esto querrá decir que entonces hay muchas filosofías y que todo es relativo. Pues no, eso es otra de las preocupaciones que tiene Hegel y que va a atender en la introducción que vamos a leer, pero les voy adelantando un poco. Dice, bueno, es que el hecho de que se reestructura la filosofía no quiere decir que todo sea subjetivo y que todo dependa de mis opiniones, sino que esa reestructuración implica y rescata las elaboraciones anteriores, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Es decir, Aristóteles no hubiera podido pensar filosóficamente como lo hizo sin Platón. Entonces, al mismo tiempo que la filosofía en Aristóteles se reestructura y se reelabora, también es una continuación del pensamiento platónico. Y aquí ya podemos entender un poquito hacia dónde apunta la dialéctica hegeliana como una superación continua de estadios anteriores, pero sin eliminarlos, que es algo que a veces no se entiende. No es que Aristóteles mate a Platón, por decir un ejemplo, sino que al hacer una crítica, en efecto dice algo distinto, algo nuevo, pero apoyado en él. Un ejemplo, una metáfora para entender esto es el mismo hecho de caminar, ¿no? Cuando nosotros caminamos, ponemos un pie delante del otro, ¿no? Y nosotros decimos, este nuevo pie ha superado al pie anterior, ¿no? Ya está más lejos. Sí, pero este nuevo paso no era posible sin el paso anterior. Y a su vez da lugar a que uno dé un nuevo paso y así sucesivamente. Y eso es el caminar, ¿no? Hay una superación, se ha llegado más lejos, estamos más cerca de la verdad, si lo queremos decir así, pero eso no implica que se elimine el paso anterior. Por eso Hegel dice que la verdad de la filosofía está en el todo. Es decir, tú no vas a encontrar la verdad de la filosofía en Hegel, por más que nos guste, o en Aristóteles, o en Kant. Dice Hegel que la verdad de la filosofía la encuentras en todo el proceso filosófico. En todo el proceso filosófico es que se estructura ese proceso de la verdad, por decirlo de alguna manera. Y la verdad de la filosofía es todo el círculo, es todo el pensamiento, desde Tales de Mileto hasta los filósofos que están vivos hoy, hasta nosotros incluso, ¿no? Que nosotros estamos rehabilitando la filosofía al hacer este ejercicio de reunirnos y leer los textos, ¿no? Nosotros somos parte de este proceso, ¿no? Si nosotros en el siglo XXI dejamos de leer filosofía, pues la filosofía se muere, porque la filosofía no es la crítica de la razón pura, sino es alguien leyendo la crítica de la razón pura. Entonces, a veces suena un poco contraintuitivo, ¿no? Decir estas cosas, ¿no? Que la filosofía no está en los libros y que se relabora en cada individuo, pero
así es, al menos desde la visión hegeliana, que es la que vamos a presentar, que es nuestro hilo conductor en este curso, que a mí me parece muy pedagógico, por más paradójico que sea, ¿no? La gente piensa que Hegel es un autor difícil, y de hecho, pues sí, no les voy a mentir y les voy a decir que es lo más fácil de leer, pero sus lecciones, eh, como las vamos a ir trabajando, son bastante pedagógicas, ¿no? O sea, yo creo que el Hegel que escribió la fenomenología y la ciencia de la lógica no es el mismo Hegel que dictaba las lecciones, como lo vamos a ir descubriendo, ¿no? El Hegel que dictaba las lecciones era sumamente ameno, ejemplificaba, pedagógico, se regresaba, en fin, ¿no? Entonces, este, esta idea de que Hegel no sirve para enseñar filosofía a principiantes, pues yo la quiero poner en duda, yo la quiero cuestionar haciendo este curso, porque me parece que siguiendo las lecciones, yo creo que es una excelente forma de empezar. Y esta es la propuesta. Pero bueno, volviendo al tema del día de hoy, que qué es la filosofía, pues bueno, hemos dicho que es un pensamiento especulativo que se sirve de las leyes de la lógica, que no se debe de confundir con las ciencias, que tiene otros objetivos, ¿no? Otra forma de entender la filosofía, y esta es una definición aristotélica, es el estudio de las causas remotas, mientras que la ciencia, la episteme, se encarga del estudio de las causas próximas, ¿no? Eh, para poner un ejemplo, pues la ciencia se preguntaría por qué los animales se reproducen, ¿no? La biología. La filosofía se va a preguntar las causas remotas, es decir, eh, cuál es el sentido o cuál es el origen, por ejemplo, de la realidad, que es una pregunta filosófica. A veces el objeto de estudio de la filosofía y de las ciencias puede coincidir. Por ejemplo, si hablamos de la metafísica, a veces también entendida como ontología, que es el estudio del ser, o también se le conoce como el estudio del ente en cuanto ente, que ya hablaremos de eso en su momento, pues implica que la filosofía abarca como objeto de estudio toda la realidad, porque todo en cuanto existe es parte del ser, ¿no? Pues entonces, los animales también son parte de estudio de la filosofía. Los números también son parte del estudio de la filosofía. Cualquier cosa que ustedes puedan pensar es parte del estudio de la filosofía. Entonces parece que se está peleando con las ciencias, con la biología, con la matemática, por decir algunos ejemplos, su objeto de estudio. Pero la diferencia es la metodología con la cual se acerca a ese objeto de estudio, ¿no? La filosofía no estudia de la misma manera el, el conejo, por poner un ejemplo, que la biología. La biología lo hará como ser natural o ser vivo, ¿no? La filosofía, en su rama metafísica, estudia al ente en cuanto ente, es decir, al ser en tanto existe. Entonces, no le importa que el conejo esté vivo o esté muerto o se reproduzca o este, de qué especie animal o de qué familia biológica pertenece, sino lo estudia en tanto es, en tanto existe, ¿no? Digo, esto no lo tienen que entender completamente ahora, estoy poniendo algunos ejemplos de que la filosofía y la ciencia pueden tener el mismo objeto de estudio, pero lo estudian de formas distintas. Y en la metodología también se distingue la filosofía de las ciencias, ¿no?
Tampoco la filosofía es un arte, ¿no? Ni tampoco es una técnica, ni qué sé yo. Es parte de las humanidades, se le considera parte de las humanidades con un objeto propio, con un objeto que es suyo, y una metodología propia, perdón, y con un objeto que puede compartir con otras disciplinas, ¿no? Pero ¿cuál es su metodología? Pues lo que hemos venido diciendo, ¿no? El estudio del ente en cuanto a ente, todo lo que le corresponde de suyo sería la definición de la metafísica u ontología, y una definición de filosofía que a mí me gusta mostrar es el uso del pensamiento especulativo ceñido a las leyes de la lógica. Digo, uno pasa muchos años estudiando filosofía y la pregunta ¿qué es filosofía? Pues sigue abierta, ¿no? Puedes ir tú a congresos de filosofía muy avanzados, ¿no? Con muchos académicos, y puede ser que alguien se pregunte qué es la filosofía, ¿no? Y sea una discusión y sea un debate, ¿no? Lo cual uno no ve en otros campos de estudio, ¿no? O sea, uno no iría a un congreso de odontología y alguien presenta un paper, una ponencia de qué es la odontología, ¿no? Pues eso ya está, eso lo ven los estudiantes de odontología en el primer semestre, ¿no? Pero la filosofía no es así, la filosofía constantemente se replantea y se pregunta por su propia disciplina una y otra vez, ¿no? Eh, ok, es que hay algunas personas con el micrófono abierto, entonces lo apago. Eh, eso es lo que en términos generales se puede decir de la filosofía y uno la sigue reelaborando, la sigue reestructurando, se sigue trabajando la pregunta por la filosofía. Y es que esa es otra particularidad también de la filosofía, y es que, aunque como veremos, dice Hegel, que la filosofía avanza y progresa, y yo lo creo así, aunque hay filósofos que dicen que no, eh, pero la filosofía también tiene otra particularidad, y es que los filósofos, aunque hay doctrinas y hay teorías y hay propuestas, lo más importante de la filosofía es siempre estar replanteando y hacer preguntas, hacer cuestionamientos, ¿no? Si ustedes se inscribieron en este curso para obtener respuestas, o si ustedes quieren estudiar filosofía para obtener respuestas, les digo de una vez que están en el lugar equivocado, porque la filosofía no da respuestas, o al menos no de forma prioritaria. La búsqueda de la filosofía no es dar teorías y doctrinas totalmente terminadas y acabadas sobre la realidad y el ser humano y la sociedad, y etcétera, etcétera. Esto sucede como un subproducto de la filosofía. Pero en el momento en que un filósofo se preocupa por dar respuestas, en lugar de hacer preguntas, ese filósofo se vuelve ideólogo. La ideología sí busca dar respuestas, ¿no? Eh, la religión, el coaching, la política, la economía, pues son doctrinas que te dan respuestas, ¿no? ¿Existe o no existe Dios? ¿Cuál es el modelo económico mejor? ¿Cuál es el mejor partido político? Si votas por mí, se va a resolver tu vida porque es el mejor modelo económico. Si tomas mis chochitos, mis medicamentos, te vas a curar. Si crees en mi religión, alcanzarás la salvación. Digo, no quiero decir que esté mal por ese simple hecho la política, la religión, la economía y otras disciplinas, ¿no? No es que esté mal dar respuestas, ¿no?
necesitamos también respuestas en nuestra vida para operar y para vivir en el mundo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la filosofía no hace eso, o no debería hacer eso, porque hay filósofos que sí que dan respuestas, ¿no? O que buscan avanzar doctrinas, ¿no? O teorías propias. Y la filosofía, pues sí, insisto, sí da respuestas, pero ese no es el objetivo principal. De nuevo, las respuestas vienen por añadidura, ¿no? Uno empieza a alcanzar certezas conforme estudia filosofía, te van gustando más autores que otros, tienes convicciones personales, religiosas, políticas, qué sé yo. Sí, esto pasa en la filosofía. Pero el hecho de filosofar o el hecho mismo de la filosofía no debe de implicar una ideología o un adoctrinamiento, sino que el hecho de filosofar implica sobre cualquier otra cosa preguntarse y poner en duda y poner en cuestionamiento lo que uno cree. Entonces, cuando el político o el religioso o el economista o el mercadólogo o el coach te dicen, esta es la forma de vivir, esta es la solución, esta es la felicidad. Si el filósofo hace eso, se vuelve uno de ellos. Entonces, ¿qué hace el filósofo? El verdadero filósofo cuestiona. ¿Será que tu modelo político sí es el mejor? ¿Será que tu religión sí es la verdadera? ¿Será que tu economía es la más cierta? ¿Será que tu coaching sí sirve? Y ahí viene el cuestionamiento. En el momento en el que el filósofo se posiciona como uno de estos que dan soluciones, deja de ser filósofo. Entonces, si ustedes están aquí para que yo les dé respuestas, aquí no es el lugar, ¿no? En muchos, y eso es algo que distingue la filosofía de muchas otras disciplinas, porque respuestas hay en cada esquina, y en las redes sociales, parece que todo el mundo sabe qué es la verdad, ¿no? En las discusiones de las redes sociales, están discutiendo, ¿no? Esta es la verdad, este es el modelo, este es el capitalismo, el comunismo, el cristianismo, el hinduismo, el ateísmo, la medicina, la homeopatía, la astrología, la izquierda, la derecha, soluciones, 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 respuestas, respuestas, respuestas. ¿Y quién hace las preguntas? ¿Quién da un paso atrás y dice, ¿será que es cierto lo que tú crees? ¿Será que es verdad que mis prejuicios de mi familia, de mi sociedad, de mis amigos, de mi país son verdaderos? Eso es lo que hace la filosofía. Pregunta, cuestiona, da un paso atrás. La filosofía no da un paso adelante nunca, ¿no? Para eso la ciencia es la vanguardia, ¿no? Y está muy bien. La ciencia tiene nuevos progresos, nuevos descubrimientos, nuevos alcances, nuevos logros. La filosofía está atrás. O como dice Hegel, y aquí cabe muy bien la cita, ¿no? ¿Por qué la lechuza es el símbolo de la filosofía? Dice Hegel, ¿no? La lechuza de Atenea, ¿no? El búho. Y él dice, bueno, el búho, la lechuza, es el símbolo de la filosofía porque siempre llega en el crepúsculo de la historia, cuando todos los hechos sociales ya han pasado. Los filósofos no están en la vanguardia buscando cambiar la sociedad, el trasfondo político, ¿no? Digo, hay filósofos que lo hacen, pero en ese momento se quitan la gorra de filósofos y se ponen la gorra de activistas o de ideólogos o qué sé yo. Pero cuando se pone la gorra de filósofo, el filósofo pregunta, cuestiona, no va en la vanguardia, va en la retaguardia. Va recogiendo los pedazos, va observando y diciendo, ¿esto es lo que crees?
¿Es cierto esto? ¿De verdad esto que tú dices? Esto que a ti se te ocurre, esto que dice este político, esto que dice este sacerdote, esto que dice todos, todos. La filosofía cuestiona todo. Y por eso la filosofía, más que dar teorías y más que dar respuestas, aunque lo hace, pero no es la actividad filosófica principal, lo que más hace el filósofo es preguntar, es cuestionar. Entonces, bueno, con esto hemos dado algunos puntos, no es todo, con esto no nos acabamos toda la filosofía, por supuesto, ¿no? Pero estos son algunos puntos con los cuales ustedes pueden ir pensando qué es la filosofía y que les insisto, cuando ustedes lean a distintos pensadores y distintos filósofos, pues se van a dar cuenta de que cada quien tiene su propia visión. Al final de cuentas nos tenemos que comprometer también los filósofos, no podemos estar ahí preguntando todo el tiempo, tenemos que tomar una postura, ¿no? Y optar por un autor, por un modelo pedagógico, qué sé yo. Entonces, pues una cosa es la pregunta, el hacer filosófico puro, y la otra es la actividad en la vida cotidiana, ¿no? Y hay que decantarse por posturas, por posiciones propias, pero sin perder la perspectiva de hacer la pregunta y de hacer el cuestionamiento. Entonces, estas son algunas ideas de qué es la filosofía. Vamos a seguirlas trabajando con las lecciones sobre historia de la filosofía de Hegel. Y en la carpeta yo voy actualizando y voy poniendo nuevos textos. Muchos de estos textos no los vamos a leer porque no nos daría tiempo leer todos los textos de la filosofía, pero están ahí para que ustedes los lean. Si quieren hacerlo ahora está bien, si quieren hacerlo después también. Ténganlos ahí, descárguenlos. Abrí una carpeta en el folder de Google Drive que se llama ¿Qué es la filosofía? Y puse dos textos que yo les recomiendo mucho, ¿no? Uno es ¿Qué es la filosofía de Deleuze? Y el otro es Problemas y argumentos filosóficos de Corman, Papas y Lehrer. Me parece que son muy buenos textos introductorios para ver la filosofía desde otra perspectiva, ¿no? El de Corman, Papas y Lehrer es muy temático, a diferencia del de Hegel, que es más diacrónico, ¿no? Más cronológico, este es más por temas. Entonces, grandes temas de la filosofía lo pueden leer en Problemas y argumentos filosóficos, que no lo vamos a leer aquí, pero si alguien quiere traer alguna discusión o algún tema, lo podemos discutir. Y el otro es ¿Qué es la filosofía de Gilles Deleuze? Que es más bien un ensayo, ¿no? El texto que sí que vamos a leer y que vamos a estudiar, como les decía, de cabo a rabo y de pasta a pasta, es el de Hegel, ese sí lo vamos a leer completamente, y de una vez ya les asigno la lectura que leeríamos para el próximo jueves y lo vamos a discutir entre todos, ¿no? Y para la gente que está en el seminario, ustedes se metieron al seminario, entonces léanlo para el martes, pero bueno, el próximo martes discutiríamos lo que hablamos hoy, si hay más discusiones de qué es la filosofía y si surgen ideas, y a partir del próximo jueves ya discutimos el texto de Hegel. ¿Hasta dónde? Yo les recomiendo, por favor, que lean hasta la página es 32, 33, hasta resultados para el concepto de la historia de la filosofía. Les encargo de favor que lo lean, es decir, si quieren leer la introducción y el prólogo está bien, ¿no? Pero si quieren empezar desde ya la introducción, pues también, es decir, revisaríamos forzosamente a partir de la 8, de la página 8 hasta la 33, pero si alguien quiere leer desde antes, pues también está muy bien. Que tiene algunas notas técnicas
y consultas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la exposición de la clase. Entonces, ahora sí abro yo la oportunidad para que ustedes hagan preguntas. Primero, en una primera fase, les pido de favor que pregunten primero los miembros de la clase, porque como ustedes saben, los de la clase solo tienen hoy para hacer sus preguntas. Y si ya los miembros de la clase ya no tienen más preguntas y nos da tiempo, damos también este espacio para que los miembros del seminario después pregunten el día de hoy. Y si no les da tiempo de preguntar hoy a los miembros del seminario, lo pueden hacer el martes, porque van a tener tiempo de sobra el martes. Pero bueno, si quieren preguntar hoy y da tiempo, después de los miembros de la clase. Para hacer la dinámica, les pido de favor que alcen la manita azul que está en la barra de participantes y yo les doy la palabra y los escucho para que ustedes pregunten lo que ustedes quieran. Sí, ya tenemos la primera pregunta de Javier. Adelante, Javier. Hola, Alex. Bueno, yo levanté la mano, pero soy parte del seminario. Pero como vi que no había muchas manos levantadas, la levanté. Pero si quieres, me pongo al final. Ok, vamos a ver. Si no hay preguntas, te doy la palabra, Javier. Vale. Vicente. Hola Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente. Aquí va mi pregunta. En base a lo que dijiste de que la filosofía da un paso hacia atrás y la ciencia hacia adelante, y que la filosofía siempre llega al crepúsculo de la historia. Yo sé que recién estamos partiendo, pero esto me es más fácil pensarlo en los tiempos actuales, debido a los adelantos científicos. Pero ¿cómo podría eso verse ejemplificado en la época de los presocráticos? Bueno, en la época de los presocráticos no había distinción entre ciencia y filosofía, ¿no? Diríamos hoy que los presocráticos eran científicos y eran filósofos, ¿no? Piensa tú en Tales de Mileto, que hacía observaciones astronómicas, en Pitágoras, que era un gran matemático, ¿no? En fin, casi todos ellos, incluso los filósofos clásicos, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, pues eran estudiosos de la naturaleza, ¿no? Eran científicos en ese sentido, ¿no? La división filosofía-ciencia es muy tardía, ¿no? Incluso el término científico o ciencia, como lo entendemos hoy en día, pues es del siglo XIX, ¿no? El propio Newton se pensaba filósofo, ¿no? La obra más reconocida de Newton pues son los Principia naturales de la filosofía, los principios de la filosofía natural, ¿no? Entonces, en esa época no había distinción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Era lo mismo ciencia y filosofía, era un saber, era un conocimiento, ¿no? Y el día de hoy, pues ya tenemos esta distinción. No sé si respondí, Vicente. Sí, pero me faltó algo que quería ver si lo puedes precisar un poco más que la diferencia entre filosofía y ciencia, a lo que apunto es que a eso de que la filosofía da un paso hacia atrás y que llega al crepúsculo de la historia, uno tendería a pensar que en la época de los presocráticos eran los innovadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se vería eso de que llegan al crepúsculo de la historia, pero en esa época? Bueno, de nuevo, eran científicos también ellos, ¿no? En esa época no había un conocimiento racional en lo absoluto, ¿no? No había un conocimiento metodológico absoluto. Ellos se pelean con el mito, ¿no? Con los mitos griegos. Entonces, más decir que estaban en la vanguardia o estaban en la retaguardia, estaban en todos lados, ¿no? Por usar la metáfora del lugar, ¿no? Porque no había otra cosa, ¿no?
estaban adelante y atrás, ¿no? Eran científicos, eran filósofos, eran juristas, eran sabios, eran matemáticos, ¿no? Eran verdaderos, todo lo que sabía la ciencia de su tiempo podía ser sabida por un solo hombre, ¿no? Entonces, pues más que estar en la avanzada o en la retaguardia, era todo el saber que había, ¿no? Todo lo que se sabía de ciencia, de filosofía, de arte, de técnica, de música, pues lo sabía una sola persona, ¿no? Pitágoras o Tales de Mileto o el mismo Aristóteles, ¿no? Entonces, en esa época, esta metáfora no nos sale, ¿no? Porque no había ni adelante y atrás, ¿no? Solo había logos y mitos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Perfecto, gracias. Ahí me quedó mucho más claro. Excelente. Muchas gracias, Vicente. De nada. Les pido por favor que hagan sus preguntas en el video, ¿no? Es mejor. Así sean preguntas técnicas de lecturas y esto, para compartirla con todos, ¿no? Porque algunos de ustedes me están haciendo preguntas por el chat privado. Prefiero, y en lo que escribo y eso, pues me tardo mucho. Entonces, les pido de favor que hagan sus preguntas en el video. Ok, continuamos con César Gómez. Sí, Alejandro. Hola, César. Hola. Mi pregunta es, ¿qué tanto de, es que no sé cómo llamarlo, estaba dando vueltas del pensamiento o de, pues no sé, de lo que el autor quería decir, ¿qué tanto de eso se pierde en la traducción? Es algo que me preocupa un poco. Bueno, eh, para serte sincero, se pierde mucho, ¿no? Por eso muchas personas que escriben una tesis de posgrado, pues recomiendan que uno tenga un conocimiento suficiente en el idioma original del autor y que lea el texto directo. Ahora, no porque se pierda mucho, eso quiere decir que sea imposible leer filosofía en una traducción, ¿no? Se puede entender filosofía traducida, ¿no? Se hace, ¿no? Lo hacemos todos los días. Pero no por eso ya uno no entendió nada, ¿no? Eh, Hay que empezar pues por el idioma propio, ¿no? Empezar a entender la lectura propia de los autores en las traducciones y ya si uno quiere después dedicarse a un autor, a una corriente, una etapa, pues uno aprende el idioma original, ¿no? O sea, el hecho de que se pierda mucho no quiere decir que ya es imposible la lectura filosófica, ¿no? Es posible, ¿no? Y para empezar es la manera, ¿no? O sea, uno no va a empezar primero leyendo griego, estudiando griego, ya aprendí todo el griego posible, y entonces ahora sí voy a ver si me gusta Aristóteles y a ver si me gusta Platón. No, no funciona así, ¿no? Uno empieza con las traducciones y lees pues todos los autores, lees griegos, lees alemanes, lees franceses, lees ingleses, americanos, y después te decantas por una tradición y aprendes el idioma y lo entiendes mejor, ¿no? Pero si no lo tienes, pues para eso están los profesores que tienen algún conocimiento suficiente en los idiomas originales y te lo pueden explicar mejor, ¿no? Entonces el hecho de que se pierda mucho en la traducción tampoco quiere decir que no vas a entender nada, ¿no? Entonces, no sé si responde a tu pregunta, César. Sí, sí, sí. Sí, está muy bien. Gracias, Alejandro. Perfecto. Yoser, buenas noches. ¿Dónde estás, Yoser? Ahí Hola, hola, estás. ahí. Oh, ahí estás. Ok, buenas noches, Alejandro. Quería hacer la pregunta también ubicada en el tiempo de los presocráticos, ¿no? De cuando se avanza del mito al logos, como tú dijiste, el conocimiento. Si la filosofía como tal que acabamos de definir surge como una necesidad humana en un periodo en específico.
o nace por algo, nace de la nada, o cuál fue el panorama humano general para que se desarrollara esta necesidad, por así decirlo, pues, de hacer filosofía, ¿no? De hacer preguntas. Ujú. Bueno, de esto lo vamos a leer con calma, José, no te preocupes. Esto lo vamos a trabajar en las lecciones. Hegel lo explica bien en las lecciones de historia de la filosofía y creo que lo explica aún mejor en las lecciones de filosofía de la historia, que no es lo mismo, ¿no? En la sección de Grecia, si quieres profundizar más. Pero bueno, te doy una respuesta provisional, corta, y después cuando leamos la lectura, pues tú ya te das una idea más profunda de esta noción. Pero, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de que surja la filosofía y quizás en el contexto griego? Bueno, Grecia, el mundo helénico, porque es un poco equivocado hablar de Grecia porque no era una nación, eran muchas ciudades-estado pequeñas. Es mejor hablar del mundo helénico, distintas ciudades-estado que compartían un idioma y una cultura. Tiene la particularidad de que desarrolla una mitología distinta a la de los otros pueblos, donde su mitología duplica a los dioses. Los dioses de la antigüedad son naturalistas, ¿no? El mar, el rayo, el fuego, el sol, la luna, este tipo de cosas, ¿no? En todas las culturas antiguas ves esto. Pero en los griegos, los dioses olímpicos van a derrocar a los dioses titánicos que representan esas fuerzas de la naturaleza, y los dioses olímpicos se parecen más a nosotros, ¿no? Los seres humanos. Esto, dice Hegel, pues ya es una comprensión de que el espíritu humano es superior a la naturaleza y que se puede pensar libremente. La particularidad de la filosofía en Grecia sobre otras filosofías, que las llamamos así de forma accidental, dice Hegel, es que la filosofía es verdaderamente un pensamiento libre, a diferencia de las otras culturas donde los pensamientos filosóficos más que filosofía todavía están atados a la cultura y a la religión. Entonces la llamada filosofía egipcia pues está atada a los mitos y a los dioses egipcios, igual la persa. La llamada filosofía china pues está atada a las costumbres y a la cultura de los chinos, ¿no? Y en Grecia, no, se empieza a desmarcar el filósofo de la cultura de su época y de su tiempo. Y entonces esto logra que se empiece efectivamente a tener un pensamiento independiente, que no lo tienen las otras culturas. Y entre otras cosas, pues los filósofos griegos son los primeros en que empiezan a cuestionar la mitología, a cuestionar los dioses, a cuestionar la cultura misma. Muchos de ellos se vuelven ateos, ¿no? Cosa que no sucede en las otras culturas, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué en Grecia y no en otros lugares? Hegel habla de que la geografía tiene un buen papel ahí porque las ciudades-estado, al ser individuales, se hacen una cultura propia, ¿no? No son grandes imperios, no hay un control estatal sobre grandes poblaciones como en Grecia, como en Egipto o en Persia, ¿no? Entonces, esa individualización y esa particularización unida a que son culturas que están en el Mediterráneo con una comunicación fluvial con muchos otros pueblos, hace que se empiecen a cuestionar cosas de forma descentralizada, a diferencia de lo que pasa en Egipto y en Persia. Pero bueno, esta es una respuesta muy provisional, porque para abundar en ello, pues habría que meternos en la historia, habría que examinar la geografía, ¿no? Que lo haremos cuando lleguemos, pero es para darte alguna respuesta por el momento, ¿no? No sé si esto
por el momento te satisface un poco, José. Sí, gracias, Alejandro. Está bien, Perfecto. de hecho, tengo ahí también el libro de Historia de la Filosofía, el de el otro, no Sí, recuerdo bien el título, entonces voy a darle una leída a los primeros capítulos. excelente. Entonces, digo, no te preocupes porque de todas maneras lo vamos a examinar, ¿no? Muy Ok, bien. muchas gracias. De nada, seguimos con Jesús. Sí, buenas noches. Hola Jesús, buenas. Hola. Eh, sí entendí la parte de el enfoque que tiene la ciencia y el enfoque que tiene la filosofía, y eso lo hace distinto. Sin embargo, en la actualidad, o sea, en nuestro mundo moderno, la ciencia tiene mucho prestigio, y decir que la filosofía no es ciencia, pues es quitarle mucho de ese prestigio a un tipo concreto de conocimiento. Entonces, no sé ahí si estaríamos renunciando en estas dos distinciones que digo que me parecen muy bien, pero a la vez el prestigio de este conocimiento organizado, pues como que se le quita. Y la otra es un poco sobre el texto, nada más, o sea, Hegel lo maneja de manera muy general todavía, y yo creo que se va a ver con mayor detenimiento, es la cuestión de qué entiende él por espíritu, porque varias veces en la introducción lo maneja, ¿no? El espíritu quiere verlo principalmente la relación entre todo, entre las filosofías generales, pero con la palabra espíritu, ¿qué quiere decir? Pensamiento, algo así, ¿no? No sé, esa sería mi duda. Espíritu, ¿qué entiende Hegel por espíritu? Sí. Y esto, gracias. Gracias Jesús. Bueno, pues sí, efectivamente la ciencia ahorita tiene un gran prestigio porque tiene muchos logros técnicos, tecnológicos, qué sé yo. Pero no porque tenga prestigio nos vamos a subir al bote, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, pues qué bueno, felicidades por la ciencia, mucho gusto, ¿no? Pero pues la filosofía tiene que ser lo que es, independientemente de si otras disciplinas tienen prestigio o no tienen prestigio, ¿no? Entonces, pues así es. Ahora, resulta que hay filósofos que están de acuerdo contigo, Jesús, y entonces quieren hacer de la filosofía algo científico, porque la filosofía tiene mucho prestigio, justamente, ¿no? Porque ha tenido éxitos. Pero entonces no haces ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, por el hecho de que algo sea prestigioso, pues no quiere decir que uno va a cambiar su metodología y su estilo, ¿no? Pero te vas a encontrar gente que quiere hacer de la filosofía una ciencia precisamente por esa razón. A mi modo de ver están equivocados porque la filosofía no tiene el método científico. Y simplemente porque algo sea prestigioso no quiere decir que uno va a decir que uno es eso porque el otro sí tiene prestigio y yo no, ¿no? Entonces, esa sería mi solución. Eh, sobre el espíritu, bueno, esto se aclara hasta el final de la fenomenología del espíritu y es lo último que uno ve, pero efectivamente este término ya empieza a salir en la lectura de Hegel, ¿no? Hay que entender por el momento espíritu de forma muy coloquial, muy, ¿cómo decir? Muy simple, muy sencilla, sin entenderlo de forma muy técnica, y ya después uno lo va entendiendo de forma más sofisticada y profunda, ¿no? Cuando hablamos de espíritu, para decirlo de forma muy sencilla, aunque esto se va a volver, insisto, muy técnico y más sofisticado después, pero por ahora una respuesta provisional.
hay que decir que es, hablemos de la cultura, ¿no? La cultura que compartimos muchas personas de un solo pueblo, podemos decir que es el espíritu de esa nación. Ustedes saben que los mexicanos, aquí hay gente de todo el mundo, pero voy a poner un ejemplo, a los mexicanos nos gusta comer con picante, con chile, ¿no? Chile picante. Ají le dicen en algunos países, en fin. Es parte del espíritu mexicano comer picante. Y así es como se entiende, ¿no? Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro espíritu. No es parte de la cultura de otros países, ¿no? Compartimos ese espíritu, compartimos esta cultura. Este espíritu va avanzando y va progresando a lo largo de la historia, ¿no? Que nos gustara el picante a los mexicanos no nació un solo día, fue producto de la gastronomía, del encuentro de la cultura mesoamericana con los españoles, de lo que se come aquí. Y entonces el espíritu progresa, el espíritu avanza, es parte de la cultura. Y no es algo natural, eso sí hay que distinguirlo, ¿no? Lo natural es espontáneo y se da de forma automática, ¿no? Hay plantas, hay animales, se dan de forma natural. El espíritu, por decirlo de alguna manera, es artificial. Nos lo hacemos nosotros, nos lo hacemos los seres humanos. Lo creamos y lo recreamos, ¿no? Eso sería el espíritu, en pocas palabras, ¿no? No sé si se entendió. Hay alguien que no puede participar porque no encuentra el dedito azul. Está en su nombre, hay una barra que se llama participantes, una ventana que se llama participantes. Ahí tiene que haber una opción que diga more o más, y ahí le dan para el dedito azul, ¿no? Les pido de favor que me hagan las preguntas haciendo la cola en participantes, ¿no? No me escriban porque si no las otras personas no lo van a escuchar. Entonces, háblenlo, externenlo. Pero bueno, no sé si respondí a tu pregunta, Jesús. Sí, gracias, muy amable. Muy excelente, bien. Excelente, Jesús. Mayra. Gracias, Alejandro. Sí, una pregunta sobre las páginas que hay que leer. Sí. Coincido acá con Alejandro que no encuentro que coincidan con el archivo que nos enviaste. Bueno, es que puede ser que tenga una edición distinta, ¿no? Sí, entonces, me parece que eso es lo que... Entonces ahorita les digo las páginas. Gracias. A ver, déjenme abro el archivo. Entonces, en el archivo que ustedes tienen, pueden leer la introducción, pueden leer el prólogo, perdón. Pero ustedes tendrán que, el discurso inaugural también lo pueden leer si ustedes quieren. No, son las mismas páginas. Sería de la 8, que es la introducción a la historia de la filosofía. Pero si pueden leerlo de antes también. De la página 8 hasta la página 33, hasta el apartado 3. Eran las mismas. No sé por qué se confundieron. De la 8 a la 33 en el archivo que está ahí en la carpeta. Ok, te refieres a la página 33 del libro, no del archivo. Del libro, sí, del libro. Sí, ya, entiendo. Gracias. Muy bien. Gracias, Mayra.
Germán, Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo determina la filosofía, por ejemplo, que si es filosofía o que no? Por ejemplo, el taoísmo, ¿no? Del Lao Tse, o sea, si es filosofía, o por qué el estoicismo sí es, o sea, a la diferencia con los filósofos griegos que como que tienen una teoría más fundamentada, ya sea de la metafísica o epistemología, digamos que es un poquito una filosofía más aplicada, ¿no? El taoísmo, o sea, si es o no es y por qué es, ¿no? Filosofía. muy bien, Germán. Bueno, eso está, lo vamos a leer, de hecho habla Hegel del taoísmo directamente, entonces no te preocupes, pero te doy una respuesta provisional. El taoísmo, pues es parte de una religión, de hecho es una religión, ¿no? Entonces, el taoísmo, aunque depende de cierta reflexión filosófica, de cierta especulación filosófica, está unido a una religión. ¿Y cuál es la diferencia entre religión y filosofía? ¿No? Que la religión utiliza representaciones y la fe para mostrar su contenido, ¿no? La filosofía no usa la fe. Representaciones sí, las alegorías, los mitos de Platón, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ser demostrado filosóficamente, tiene que ser demostrado racionalmente, tiene que ser cuestionado, ¿no? Entonces, el Tao y el taoísmo, aunque se deriva de una reflexión del pensamiento filosófico, que podríamos llamar una especie de filosofía, pues depende de una cierta creencia, ¿no? Depende de una cierta creencia. No te puedo yo demostrar el yin y el yang. No te lo puedo demostrar. Te digo, así es la realidad y así es el mundo. Los filósofos presocráticos sí te pretenden demostrar con argumentos sus posiciones, que sean razonables, que sean sensatos y que además están ya desarticulados o separados de una religión. Después la filosofía se vuelve a unir con la religión en la Edad Media, esa es otra historia, pero es importante que la filosofía no dependa ni de representaciones mitológicas ni de la fe para que sea filosofía. Y por eso Hegel dice que no es, que el taoísmo no es filosofía, que es un cierto pensamiento filosófico, es decir, si está de alguna manera unido o atado a esto, ¿no? Pero no es propiamente filosofía. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta, Germán. Sí, 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 gracias. Muy bien, José Antonio, adelante. Bueno, Sí, hola. Sí, Alejandro, respecto a lo que decías de que la filosofía es un saber especulativo suscrito a las leyes de la lógica, mi pregunta es de que si la primera preocupación del filósofo debería ser establecer esas leyes. pues en sentido metodológico sí, aunque cronológico no fue así, ¿no? Porque la lógica la desarrolla Aristóteles, ¿no? Entonces, no, la lógica es posterior al nacimiento de la filosofía, pero en sentido metodológico sí. Primero uno tendría que establecer una lógica y después hacer la filosofía, cosa que Hegel hace, por ejemplo, ¿no? Hegel empieza escribiendo la ciencia de la lógica, que es la primera parte de su sistema filosófico, y después escribe el resto, la naturaleza y el espíritu, ¿no? Entonces, aunque cronológicamente no fue así, Hegel te diría, pues sí, que así tiene que ser, ¿no? No sé si esto responde tu pregunta, José Antonio. Sí, gracias.
Ok, hay gente que preguntó en el chat, pero les pido que hagan sus preguntas, para todos, para que todos los escuchen. Entonces, tenemos primero a Alejandro Piraquive, que hizo una pregunta, aunque creo que ya la respondí. Ah, sí, no, gracias, ya está solucionado. Perfecto. Es que yo compré un texto aquí en Colombia, lecciones sobre la filosofía de la historia del- de la editorial de Fondo de Cultura Económica y trae otra numeración, entonces me voy a remitir al que tú enviaste para cuadrarlo. Perfecto. Muy bien, Alejandro, gracias. Ok, bueno, gracias. Rocío, también tenías una pregunta en el chat, si la puedes hacer para todos, por favor. Ok, no está. Hola, sí, buenas noches. Hola, Rocío, ¿qué tal? Disculpa, es primera vez en el Zoom también. Sí, estamos aprendiendo, no te preocupes. Sí, yo quería saber, había puesto la pregunta de cómo se activa la capacidad de admirarse que posee el ser humano, según Hegel versus digamos, los presocráticos, ¿no? Em, Creo que todo parte de la admiración, ¿verdad? Entonces, quisiera saber esa capacidad de admirarse, cómo es que se activa. Según Hegel, se ha escrito, obviamente, acerca de eso. Pero, ¿qué entiendes? Porque activarme suena como el switch, ¿no? Así como que prendí la luz y ya. Así, ¡pum!, la activé, ¿no? Activé la capacidad de asombro, ¿no? No es eso lo que quiero decir. Es más bien la admiración cuando inicia el proceso de este milagro que significa eh, pensar, que significa donde inicia la inquietud, digamos, del proceso de pensar, de preguntarse, de iniciar todo esto que es la filosofía, ¿no? Digamos, si ves una obra de arte, eh, siendo el arte atemporal muchas veces, eh, no es simplemente ver la belleza, sino te empiezas a hacer preguntas, empieza esa belleza a trascender, ¿no? En algo mucho más como lo es, ¿no? Por decir un ejemplo, como yo lo entiendo. Uh-huh. Pero ¿cuál sería tu pregunta, Rocío? Si Hegel tenía una posición diferente versus eso en lo que respecta a cómo se activa ese proceso o cómo inicia ese proceso de admirarse que todos los seres humanos poseen. Pero me parece que lo estás poniendo como si fuera algo súper complejo, súper difícil, así como decir, cómo yo llego a la capacidad de asombro, cómo Hegel es posible que logre pensar algo así. Con la capacidad de asombro la tienen los niños, Rocío. Los niños se asombran. Es algo muy natural. Lo que pasa es que después nos dejamos de preguntar cosas, pero los niños son grandes filósofos. Sobre todo, si tú has tenido, si tú eres mamá o si tienes contacto con niños, hay una edad por ahí de los 5 o 6 años que les da una porquetitis a los niños, ¿no? Y tú les dices algo y te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo ese niño llegó a esa capacidad de asombro? ¿Por qué se asombra de lo que ve, de los árboles, de los animales, de los juegos?
porque nunca lo ha visto, ¿no? Porque le llama la atención, es algo muy natural. El libro de la Metafísica de Aristóteles dice, todos los hombres desean saber por naturaleza. Por naturaleza los seres humanos deseamos saber. Después se nos quita y nos quedamos con las preguntas que nos da la sociedad, o la religión, o la política, o la economía, qué sé yo. Ah, sí, ya me dijeron que así es el mundo. Ah, gracias. Ya me dijo la ciencia, ya me dijo la religión, ya me dijo la política. Y se nos quita la capacidad de asombro. Pero es algo muy natural, es decir, es algo que todos traemos. Los filósofos seguimos con esa capacidad de asombro, o sea, la seguimos alimentando y la estructuramos de forma metódica, ¿no? Organizada, ¿no? Pero no es algo místico, no es algo complicadísimo de ver, ¿no? Es algo muy natural que todos tenemos y que más bien se nos quita. Entonces, para responder esta pregunta, convive con un niño, ve cómo preguntan, ve cómo se asombran, cómo juegan, y después se nos quita la capacidad de asombro. Nos acostumbramos a la realidad, a las respuestas dadas, y se acabó, ¿no? Entonces, no es algo tan misterioso, digámoslo así, no es algo que implique así una especulación sesuda y difícil. Es algo bien natural. No sé si esto responde a tu pregunta, Rocío. En realidad más o menos. Tengo que quizás repensar porque no es exactamente eso a lo que me refiero, ¿no? Pero es más una cuestión de yo formularla correctamente, quizás. Eso, quizás, eso sí les pido algo de favor. En la pregunta va la respuesta, ¿no? Eso en la filosofía y en la vida, ¿no? Entonces, según ustedes pregunten, esas respuestas ustedes encuentran, ¿no? No solo conmigo, sino si preguntan en el Google, se preguntan con un profesor, en un libro. Entonces, hay que formular bien la pregunta para encontrar lo que uno quiere saber en realidad, ¿no? Porque si me preguntan algo, pues yo contesto esto. Entonces, piénsale un poco, Rocío, trata de estructurar tu pregunta y cuando la tengas lista, con mucho gusto. Ok, gracias. Ana Cristina, tú no podías participar, pero te doy la palabra. Tienes que quitar tu micrófono para poder hablar. Más bien poner tu micrófono. Así, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, yo tengo una duda. Toda la filosofía que yo conozco es por sus videos, entonces ¿qué tanto conocimiento o qué conocimientos básicos tengo que tener para entender la filosofía? ¿Necesito tener cultura general, historia o qué conocimientos tengo que tener básicos para poder entender y no perderme en el camino? Bueno, yo voy a suponer que nadie sabe nada. Que ustedes hablan español y han vivido 15, 20, 30, 40 los años que vivan en esta tierra y ya. Entonces, en mi curso yo supongo 0 conocimiento, ¿no? O sea, que no saben nada, que acaban de nacer y saben hablar. Eso es en mi curso, ¿no? Pero ya en general, o sea, bueno, pues en general entre más contacto con distintas disciplinas te va a ayudar, ¿no? Es decir, saber un poquito de matemáticas ayuda. Tampoco tienes que ser una gran matemática, ¿no? Pero saber, entre más sepas mejor, ¿no? Saber un poco de historia, saber un poco de política, saber un poco de economía. Si tú quisieras como echarte a la aventura y leer filosofía sola, ¿no? Pero yo aquí voy de la manita con ustedes para que no se pierdan. Y yo supongo que no sabe nada, ¿no? O sea que, bueno,
algunos estudios básicos de educación básica y listo, ¿no? Pero bueno, entre más conocimiento adquieras de forma autodidacta, pues mejor para tu formación filosófica, ¿no? Ok, gracias, profe. De nada. Cualquier duda, si algún término no es claro, si en algo voy muy rápido, lo que sea, pues me preguntan, oye Alejandro, yo no entendí esto, no entendí aquello, y con mucho gusto, ¿no? Les pido de favor que usen el sistema de las manitas que están en participantes, ¿no? Alguien puso, tienes que dar clic en el botón participants o participantes que está en el centro de la pantalla. Esto te abre una ventana. En esa ventana tienes 3 botones en la parte de abajo y ahí está el botón Raise Hand o levantar manita, que es el dedo azul al que te refieres. Exacto, ahí ya lo están descubriendo algunos, ¿no? Entonces, utilicen la manita y así ya están en la lista, ¿no? Como es la primera sesión, pues estamos aprendiendo todos. Entonces, eso ya algunos lo están probando. Entonces, bueno, sigue Benjamín. Aló. Ok. Quizás la pregunta sea un poco como contrarias. Lo que quería preguntar es que en un video suyo vi que mencionaba un libro que era de Porfirio Miranda, se llamaba Hegel tenía razón, y lo que quería preguntar es cuánto conocimiento tengo que tener de Hegel para leer ese libro, porque me parece interesante. Ese libro, Benjamín, es súper introductorio. De hecho, lo recomendaba precisamente para empezar a leer a Hegel. Entonces, es para que empieces justamente, ¿no? Ah, ya. Perfecto. Cortita la pregunta. Muy bien. Gracias, Benjamín. Gracias. Martín. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, no, con respecto al tema de la lógica y la filosofía, es que lo que pasa es que quería preguntar, de alguna u otra forma, ¿cuál es la regla máxima, por así decirlo, para poder hacer filosofía respetando las leyes de la lógica? O sea, por ejemplo, pensaba en el tema de la consistencia e inconsistencia, que de alguna forma, no sé, Badiou, Meillassoux, pesa harto, pero de alguna u otra forma también existen ciertos puntos donde la inconsistencia se puede parchar con una paraconsistencia, por ejemplo. Entonces, ¿a qué lógica nos tenemos que remitir? Ese es el punto, como cuál es el límite. Bueno, tú preguntas, dices, bueno, pues si la lógica es mi referente para hacer filosofía, ¿con qué criterio hago filosofía, no? Y pues el criterio es lógico, ¿no? La lógica y la paralógica son 2 tipos de lógica distinta, ¿no? O sea, es otra lógica, ¿no? Que es completamente válida si respeta sus propias leyes y sus propias reglas, ¿no? La misma lógica de Hegel es distinta a la lógica formal que nos enseñan en el bachillerato, ¿no? Las tablas de verdad y estas cosas. Hegel tiene su propia lógica, ¿no? Entonces, no importa qué lógica utilices, siempre y cuando respetes tus propias reglas, ¿no? Es decir, no me puedo cambiar de repente lógica hegeliana y ahora voy a hacer lógica formal y ahora hago paraconsistencia, ¿no? Tienes que seguir tu camino. Y en la medida en que tú seas consistente con tu uso de la lógica, pues es válido, sin importar qué lógica utilices. Eso sí, tiene que estar fundamentada lógicamente, con alguna lógica, pero siempre y cuando está fundamentado, pues no importa cuál utilices. No sé si esto responde a tu pregunta, Martín. Sí, en gran parte. En realidad usé el tema de las lógicas formales como la paraconsistente y la clásica, que en realidad lo que creo que, a ver, me estoy enredando un poco, pero creo que con su respuesta, en vez de como responderme solamente, me hizo ver cuál era mi verdadera pregunta, que era en el fondo si había como una lógica universal a la cual poder apelar en última instancia como recurso metalógico
para poder, por ejemplo, dos lógicas distintas de dos filósofos distintos, evaluarlas. Básicamente era eso. Ya. Bueno, pues ahí sí hay debate, ¿no? Hay mucho debate. Hay gente que dice que sí, que habría una lógica universal, y hay gente que no, ¿no? Y habría que ver los argumentos de uno y de otro, ¿no? Hay gente que trata de reducirlo todo a un solo tipo de lógica, o que es exclusionista y dice solo mi lógica es válida, la tuya no, o todas las lógicas se reducen al lenguaje, por decir un ejemplo, ¿no? Y eso ya sería meternos en la discusión, que es una discusión muy rica y muy sabrosa, pero que ya no salimos del tema del curso. Pero bueno, espero que esto te dé como una solución provisional, Martín. Sí, muchas gracias. Gracias. Germán. Sí, ¿cuál podríamos decir que es entonces la función de la filosofía? Pues ya lo hemos dicho. Dime tú, Germán. Pues cuestionar tal vez las ideas o buscar un planteamiento lógico, ¿no? Es lo que yo pensaría. Sí, entre otras cosas, ¿no? Y de nuevo, cada filósofo te va a decir una cosa distinta, ¿no? Unos te van a decir que, por ejemplo, Wittgenstein te diría que la función de la filosofía es terminar con todos los problemas filosóficos y todos los problemas del lenguaje y hablar de las cosas que tienen sentido, ¿no? Hegel te diría, pues, que es otra cosa, ¿no? Que es la comprensión del pensamiento por sí mismo, ¿no? Aristóteles te diría otra cosa. En fin, ahí nos vamos a particularidades, ¿no? Pero hablando en sentido muy, muy general, pues insisto, ¿no? La comprensión especulativa del pensamiento usando las leyes de la lógica me parece que es una definición donde caben muchos autores, pero pues, te vas a particularidades ahí, ¿no? Ok. Bueno, algunos ya están preguntando repetido, entonces si alguien del seminario quiere preguntar, pues también está bienvenido. ¿Quién tenía la manita ahorita que... sí, César. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas. Una pregunta. Disculpe que llegué un poquito medio atrasado, que unas razones por acá. No tengo entendido cuál era, qué obra era de leer. Yo tengo, sí, lecciones de filosofía de Hegel, pero de la versión de Revista de Occidente de Madrid. Es el año 53, pero aquí veo, ya los acabo de descargar, que son 3 archivos de lo que es la filosofía de... Volumen 1. El volumen 1, pero veo que hay 2, uno siglo XXI y otro de Fondo de Cultura Económica, que me pareció, no sé. No, Lecciones sobre Historia de la Filosofía, volumen 1, Fondo de Cultura Económica. De Fondo de Cultura Económica, desde la 8, ¿verdad? 8 a 33. 8 a 33, listo. Muy bien. A ver, aquí en el chat había preguntas. Ivonne, ¿tú querías comentar algo? ¿Dónde estás, Ivonne? Quería comentar solamente que preguntaban cuál era la diferencia entre la filosofía y la ciencia y toda esta parte que ya usted comentó, pero me parece importante que, o sea, decir que en el texto de Deleuze se habla muy claramente de cuáles son las diferencias entre la filosofía, la ciencia e incluso también mete al arte. Habla sobre su metodología, sobre sus productos, sobre sus formas de acercarse a los objetos. Entonces creo que es un texto muy completo y que puede ayudar a, pues ahora sí que a definir el concepto de filosofía. Genial, Ivonne. Sí, muchas gracias. Estos textos que también están en las carpetas para los que llegaron tarde, complementan mucho
lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a ver a Hegel, no nos podemos poner a leer a Deleuze y a Corman, Lehrer y Papas, que son los textos que están en la carpeta de qué es la filosofía, pero yo les recomiendo que la lean por su cuenta cuando quieran, ¿no? No lo tienen que leer ahorita, pero son textos muy recomendados y les insisto, ¿no? El trabajo filosófico lo hace uno, ¿no? Entonces, hay una metáfora que ya usé en alguna otra ocasión, pero la repito. Cuando ustedes se inscriben en un curso de filosofía, es como pagar la mensualidad de un gimnasio, ¿no? Y entonces tienen un entrenador que los ayuda, tienen los aparatos, que son los textos, tienen el programa, ¿no? Pero si ustedes no hacen las lecturas y si ustedes no se interesan, pues no sirve de nada el programa. Entonces, les recomiendo que no solo lean lo que les estamos dejando aquí, ¿no? De la 8 a la 33, que sería lo que veríamos en la siguiente semana, sino lean los otros textos. Para eso están también. Y si tienen dudas de esos textos, pues también los podemos examinar aquí. Entonces, ¿qué tanto quieren avanzar? ¿Qué tanto quieren saber en filosofía? Pues depende de ustedes, ¿no? Muy bien. ¿Había alguien del seminario que quería comentar algo? O no sé si ya lo comentó. ¿Quién era? Era yo, Alejandro, Javier, pero, Javier. es que está relacionado con las preguntas que ya hicieron, entonces voy a replantearlo mejor en el seminario. Genial. César, volviste a levantar la manita. Sí, una duda, espero que rápida. No sé si me estoy metiendo ya en terreno que no corresponda, pero la pregunta que hacían hace rato sobre la lógica me hace cuestionarme si la lógica es algo de lo que puede dudar. Sí, claro, pues hay que trabajarla también como cualquier cosa, ¿no? O sea, la lógica también se está reformulando sus planteamientos todo el tiempo, ¿no? De hecho, se hacen descubrimientos lógicos todos los días, ¿no? Pero cuando uno duda de la lógica, pues tiene que dar argumentos lógicos para rebatirla, ¿no? No es así de, ay, ¿será que la lógica está mal? Voy a negar el principio de no contradicción, ¿no? Por decir un ejemplo. No, pues tienes que dar argumentos que rebatan lo que tú quieres dudar, ¿no? No nada más es, lo pongo en duda y ya, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias, Alejandro. De nada, César. Oscar. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, yo soy del seminario, no sé si hay chance para mí o de la otra. Ya pregunta, pero ya estamos así libre. Es que ya se repitieron los de la clase, se sirvieron 2 veces, entonces adelante, Oscar. Perfecto. Mira, en la primera pregunta, no me acuerdo del nombre del compañero, creo que fue la primera pregunta acerca de si realmente, bueno, de lo que le entendí, si realmente la filosofía, como lo has expuesto en esta sesión, sería algo parecido a la filosofía que se tiene en los presocráticos. Entonces, la respuesta que le diste me dio a pensar de que en realidad la filosofía como tal toma en cuenta toda esta tradición del pensamiento, obviamente de las personas, de los pensadores, y va evolucionando precisamente su propio concepto. Entonces, me da la idea de que aún en un inicio los presocráticos, como no tenían todo este bagaje de pensamiento, pues se consideraba otro tipo de definición como tal, ¿no? Como decías, eran científicos, eran magos, eran todo, ¿no? Entonces, Sí. conforme va avanzando la cultura, conforme va avanzando la historia, los pensamientos y cómo se va desarrollando toda la tradición, me da a pensar que la misma filosofía se está como reinventando. No sé qué tan equivocado estoy en esto, Alejandro. No, totalmente correcto. Ok. Precisamente esa era la pregunta que yo tenía, que
si realmente como que la filosofía se va reinventando y se basa básicamente, obviamente, en la historia del pensamiento, pero también en las tradiciones. Yo creo que también se nutre un poquito de, si no de la ciencia, pero sí de cierta forma, como comentan, la lógica y nuevos descubrimientos. No, también de las ciencias, ¿eh? También de las ciencias, de la religión. O sea, a pesar de que la filosofía no es lo mismo que ciencia o que religión o que literatura o otras áreas, o el arte, la filosofía se nutre de todas esas disciplinas también, ¿no? O sea, aunque sean distintas, influye, ¿no? La ciencia ha influido en la filosofía muchísimo, ¿no? Por decirte un ejemplo, Newton fue una gran influencia para Kant, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? El arte ha influido en la filosofía, la literatura influye en la filosofía, la religión influye en la filosofía, a pesar de que son áreas distintas, ¿no? Entonces se podría decir que la filosofía, una vez pasando un cierto punto, no vuelve a ser la misma. Es decir, puede ser que Kant expuso algún pensamiento que fue, no sé, un punto de inflexión, y a partir de ese punto la filosofía ya no vuelve a ser como la misma. ¿Se podría decir así? ¿Se puede decir eso? Totalmente, totalmente. Tú dices, si en algún momento se podría decir que ya la filosofía no es la misma, no, no solo eso, la filosofía nunca es la misma. Está en constante evolución. O sea, y cada filósofo replantea y reelabora y reestructura toda la filosofía. Con el solo hecho de pensar y de hablar, ya la estás reestructurando, ¿no? Aquí, aunque no somos ni Kant, ni Hegel, ni nada, o sea, salvando las diferencias, ya estamos hablando de la filosofía de un modo distinto de lo cual está en los libros y de lo cual lo hicieron otros profesores, ¿no? Digo, no vamos aquí a inventar el hilo negro ni nada por el estilo, pero cada profesor en cada universidad o en cada charla o en cada libro, pues se reinventa la filosofía, ¿no? Ok, muy bien. Sí, me aclaró básicamente lo que estaba pensando. Muchas gracias, Alejandro. Genial, Oscar. Vicente. Sí, Alejandro, algo muy puntual que quizás lo dijiste, pero no lo alcancé a escuchar al principio. Quería saber si podemos volver a ver la clase o quizás ver la clase del otro bloque en algún momento o quizás por cierto tiempo. Yo voy a grabar las clases se graban. Entonces, si alguien quiere ver esta clase otra vez, me manda un correo y yo le mando la clase. Ya, perfecto, muchas gracias. Genial. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Jorge, ¿levantaste la mano? Tienes que habilitar tu micrófono, Jorge. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Ya. Sí, no, algo muy breve. Primero, mi disculpa, igual me conecté un poquito tarde al comienzo de la clase. Sí. Pero ya estamos más peritos con el sistema. Muy breve. Hay una versión que estoy manejando digital del texto. Es de José Gaos. Y me parece que la que presentaste tú me parece que es de Wenceslao Roses, puede ser, ¿no? Me parece que son traductores que fueron colaboradores igual, pero no sé si tú tienes ahí alguna apreciación en cuanto a ambos traductores. ¿Son muy similares o no sé? Eso era mi pregunta. A ver, cuidado porque creo que varias personas se están confundiendo. Voy a ir por el texto para mostrárselos. Porque creo que hay confusión. A ver si lo encuentro rápido. Aquí está. A ver. No se vayan a equivocar, por favor. Porque son dos textos. Son dos textos distintos. Entonces,
Cuidado, 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 cuidado. Este se llama Lecciones sobre la filosofía sobre la historia de la filosofía. Lecciones sobre la historia de la filosofía. Esta es traducción de Wenceslao Roses, del Fondo de Cultura Económica. Este se llama Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Ajá. Traducción de José Gaos. No es el mismo texto. Uno es Historia de la filosofía y otro es Filosofía de la historia. Son dos cosas distintas. Nosotros vamos a leer este. Este lo vamos a leer. Este no. Este lo leeremos cuando hagamos el seminario. ¿Por qué son textos distintos? La historia de la filosofía es la historia de las doctrinas filosóficas. Desde Tales de Mileto hasta, en este caso hasta Hegel, porque no era divino y no sabía qué iba a pasar después, ¿no? Las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, que es este, no es la historia de las doctrinas filosóficas, es la historia universal, los acontecimientos históricos, las revoluciones, los estados, Napoleón, Julio César, las monarquías, el feudalismo, todo eso visto a partir de los ojos de la filosofía, ¿no? Por eso esta es filosofía de la historia, es decir, una comprensión filosófica de la historia, de los estados, de los países, de Julio César, de Napoleón, de los griegos, los romanos, los medievales, todos ellos. Y esta es historia de la filosofía, es decir, la historia de las doctrinas filosóficas. Hay varias personas que tenían esta duda. Vamos a ver este texto, que es el texto de Wenceslao, traducido por Wenceslao Roses, publicado en el Fondo de Cultura Económica. Este no lo vamos a ver en este seminario. Si hacemos el seminario de este, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, para que no haya la confusión. ¿Se entiende la diferencia? Si alguien tiene dudas, me pregunta. Sí, correcto. Correcto, sí. Ahora me quedó muy, muy claro. Revisando el texto, claro, en el otro, claro, el de la historia universal, en la parte griega empieza en la página 300. Es distinto el texto. Sí, sí, correcto. Sí. Ahora sí estamos claro. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. No, y qué bueno que haces la pregunta, Jorge, porque puede que haya personas que tengan la duda. Entonces, no les dé pena preguntar, ¿no? Preguntar es lo más importante en filosofía. No hay preguntas elementales, no hay preguntas tontas ni nada por el estilo. O sea, uno no nació sabiendo. Yo hice esta pregunta alguna vez también, porque yo no sabía estas cosas. Entonces, no les dé pena preguntar. Eso, que quede claro, pregunten. ¿Tienen duda? Pregunten. Para eso estamos, ¿no? Porque luego se meten a un curso y no preguntan, pues entonces no sirvió de nada el curso. El curso está para que respondamos las preguntas. Entonces, que no les dé pena preguntar, por favor. Y les pido de favor que pregunten así como Jorge ahorita, sin miedo, sin pena. Y pregúntenme, por favor, de forma en el video, ¿no? En el chat, no los escuchan todos, ¿no? Entonces, para que todos pregunten. Gracias, Jorge. Isabel, adelante. Alejandro, y a todos buenas noches. ¿Sí me escucho? Sí. Bien. Quería saber cuál es la diferencia entre filosofía y pensamiento crítico. Ya, bueno, el pensamiento crítico sería una facultad o una capacidad que desarrollas estudiando filosofía, ¿no? Así como hablábamos de la capacidad de asombro también, Rocío preguntaba sobre la capacidad de asombro, el pensamiento crítico sería otra facultad o otra característica que utiliza la filosofía, ¿no? Pensamiento crítico, pues, es
la capacidad de preguntar y de cuestionar libremente. Y la filosofía pues utiliza este recurso, ¿no? Entonces, pensamiento crítico es una facultad, una característica, una herramienta, y la filosofía es una disciplina, ¿no? Es decir, si la filosofía es una disciplina como lo es el fútbol, pues la capacidad de correr pues es muy importante para el futbolista. Entonces, el pensamiento crítico sería semejante al correr, usando una metáfora. Ya, gracias. Gracias, Isabel. José Antonio. Sí, respecto a la diferencia entre filosofía y ciencia, ¿sí? Entonces la diferencia es no tanto los temas que tratan, sino cómo los tratan, ¿no? ¿Es Sí. a lo que te referías? Sí, bueno, también a veces también los temas son distintos, pero lo principal es que son metodologías separadas y distintas. Ya, gracias. Muchas gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Ya estamos. Bueno, ya estamos sobre la hora, entonces voy a terminar aquí la grabación. Les agradezco a todos.